En este video vamos a explicar el funcionamiento y creación de una calculadora de porciones para la empresa La Deliciosería Café Brunch. Como pueden ver, esta calculadora nos permite ingresar la cantidad de jugos a producir, para regresar al usuario la lista de ingredientes y cantidad que necesitaremos de cada uno. Además, lanza errores si es que colocamos un número negativo, ya que la producción de jugos no puede ser negativa. Para esta calculadora se realizaron dos versiones. La primera es una versión sencilla en programación estructurada, mientras que la otra ya escala a la programación orientada a objetos con formularios para permitir ofrecerle al usuario una experiencia más interactiva. Comencemos analizando los códigos. Calculadora en programación estructurada. Este código cuenta con 155 líneas de código. Comenzamos con un mensaje para el programador indicando de qué se trata el programa, usando doble diagonal. Definimos las variables de tipo entero usando int. Utilizamos enteros debido a que no podemos producir medios jugos, o 3.1416 jugos. Para las variables utilizamos los nombres de cada jugo. Las siguientes líneas utilizan la misma secuencia. Invocamos console por el método writeLine para enviar un mensaje al usuario, introduzca la cantidad de jugos a producir, y guardamos en la variable correspondiente el valor dado por el usuario en un int 32 y lanzamos el verificador parse invocando a console por el método readLine para asegurarnos de que lo ingresado por el usuario sea un número entero. Continuamos lanzando una condicional if para especificar qué debe suceder si alguno de los valores de producción es menor a 0, es decir, un número negativo. Abrimos unas llaves para dentro colocar qué queremos que suceda si es que la condición se cumple. En este caso invocamos a console por el método writeLine para lanzar al usuario la advertencia de que los datos ingresados son incorrectos o no admitidos. Las siguientes líneas son la declaración de los ingredientes para cada jugo. Comenzamos con mensajes para el programador indicando a qué receta corresponden cada una de las declaraciones. Posteriormente declaramos las variables de tipo entera con int, asignando el nombre de cada ingrediente y en caso de ser la única receta que requiera un ingrediente lo nombramos con el sufijo total, si no, terminamos con las siglas del nombre de cada jugo. Debajo de la asignación de variables enlistamos los ingredientes de la receta y les asignamos un valor a cada ingrediente, el cual representa los gramos a necesitar de cada uno. Continuamos debajo enlistando la lista de operaciones. El total del ingrediente para cada jugo está dado por la cantidad necesitada en gramos multiplicada por las unidades de jugo a producir. Los ingredientes que son únicamente usados en esa receta no se agregan a la lista de receta, sino que son escritos en la lista de ingredientes totales, dejando una nota para el programador para indicar que se trasladó a la lista final. Ya concluidas las recetas de cada jugo, comenzamos con la lista de totales, en la que volvemos a definir variables de tipo entero designándolas con abreviación de los ingredientes y el sufijo, totales. Comenzando con las operaciones seguimos la estructura de ingrediente total es igual a la suma del mismo ingrediente en diferentes recetas de jugo. Para los ingredientes que solo están presentes en una receta se sigue la estructura de ingrediente total es igual al producto de la cantidad de ingrediente por la cantidad de unidades a producir. Finalmente, para concluir el programa es necesario devolver al usuario la lista de ingredientes, para ello declaramos una variable de tipo string que nos permita usar texto y colocamos los símbolos $grado y arroba para que nos permita concatenar variables al texto que vamos a ingresar y además, colocarlo en forma de lista. Entre comillas escribimos la lista, nombrando el ingrediente y posteriormente concatenando con llaves la variable del total del ingrediente para indicar los gramos que necesitaremos. Finalmente, invocamos a console con el método writeLine y le indicamos que lance el mensaje, en este caso, la lista de ingredientes. Para cerrar el programa, invocamos a console por el método writeLine para indicar al usuario que presione una tecla para salir y su vez, indicamos a console por el método readKey que lea una tecla. Calculadora en programación orientada a objetos. Para este tipo de programación estaremos utilizando clases. Las clases, en palabras simples, son como moldes en los que creamos objetos. Comenzamos agregando en el formulario los objetos para crear el diseño. Utilizando labels o etiqueta agregamos una para cada uno de los jugos de la empresa. En las propiedades cambiamos el texto que se debe mostrar en la etiqueta por el nombre del jugo, y nombramos las etiquetas como LBL y el nombre del jugo. Cambiamos el tipo de fuente por la fuente utilizada por la empresa y el color del fondo de la etiqueta. Repetimos el mismo proceso con el resto de etiquetas. Usando una text box o caja de texto, agregamos una para cada jugo y declaramos con el nombre txtbox y nombre del jugo.
Además, utilizaremos una list view para visualizar la lista de ingredientes. Modificamos las columnas y agregamos dos, designándoles el texto de ingredientes y cantidad. Además, cambiamos la opción View para que muestre los detalles. Y personalizamos cambiando la fuente predeterminada por la de la marca. Para agregar los botones repetimos un proceso similar al de las etiquetas, cambiando el texto por el correspondiente a calcular, limpiar y salir. Los declaramos como BTN y nombre del botón respectivamente. Finalmente cambiamos el color del fondo y la fuente de los botones. Agregamos una última etiqueta en la que se mostrarán los mensajes, para ello la declaramos como LBL mensaje y mostramos en ella el texto mensajes. Ya tenemos la interface lista, así que comenzaremos con el código. Clase ingrediente. Agregamos una clase nueva desde el explorador de soluciones llamada ingredientes.cs. A continuación, podemos observar el código. Comenzamos declarando una clase pública con nombre ingrediente, abrimos llaves para indicar lo que estará dentro de esta clase y colocamos una variable public string para texto donde colocaremos el nombre del ingrediente, acompañado de get y set para que se pueda leer y cambiar el nombre del ingrediente. De igual forma lo hacemos declarando una variable int llamada cantidad por unidad, en donde se guardarán los gramos de cada ingrediente de los jugos. Finalmente, armamos el objeto ingrediente con un método constructor, que está conformado por la variable string nombre y la variable int cantidad por unidad. Esto permite que al crear un nuevo ingrediente este tenga la característica del nombre y la característica de la cantidad. Clase recetas jugo. Agregamos una clase nueva desde el explorador de soluciones llamada recetasjugo.cs. Comenzamos el código con la línea de Using Systems Collections para acceder a funciones extra dentro de las bibliotecas de C numeral. Declaramos una nueva clase pública llamada recetajugos. Posteriormente declaramos una variable pública string para nombre donde se guardarán los nombres de cada jugo para generar una receta, y con las funciones get y set permitimos guardar esta variable y cambiarla si es necesario. Continuamos declarando diccionario público en el que se guardarán los ingredientes, para ello declaramos una variable string de nombre ingrediente que se dirija a la clase de ingredientes y agregamos getSet para modificar y cambiar. Seguimos con el constructor de clases, en el que declaramos pública las recetas de jugos y declaramos una variable string para almacenar el nombre de la receta. Posteriormente indicamos que los ingredientes deben agregarse con new y lo invocamos al diccionario de ingredientes. Invocamos el método public void, el cual actúa como un espacio en blanco para agregar los ingredientes y abrimos las llaves para construir la forma de agregarlos, donde indicamos colocar un nuevo ingrediente que está conformado por un nombre y la cantidad de este ingrediente. Clase recetas. Agregamos una nueva clase desde el explorador de soluciones con el nombre recetas.cs. Comenzamos el código declarando una clase pública de tipo estática. Lo declaramos de esta forma ya que las clases estáticas no permiten crear objetos dentro de ellas, sino que sirven más para recopilar información y agrupar objetos de otras clases. Las siguientes líneas son para crear las recetas de cada jugo, para ello declaramos una variable estática pública llamada recetajugo, e indicamos crear y el nombre del jugo, así, abrimos unas llaves para construir dentro la receta. Declaramos una variable tipo R e indicamos que se creará para una nueva receta, entre los paréntesis colocamos el nombre del jugo, y debajo de estas líneas repetimos el proceso ahora con el método agregar ingrediente, que cuando lo invocamos nos solicita declarar el nombre del ingrediente y la cantidad que necesitamos para la receta. Al terminar tecleamos return para cerrar la receta y que se guarde. El proceso lo repetimos con el resto de recetas, generando una nueva receta, nombrándola y agregando los ingredientes a la misma. Clase calculadora de ingredientes. Agregamos una nueva clase desde el explorador de soluciones y la nombramos calculadora de ingredientes.cs. Comenzamos una vez más con Using System Collections para utilizar un diccionario en el cual se registrarán los totales a calcular. Declaramos nuestra clase pública y la nombramos calculadora de ingredientes. Con Public Dictionary declaramos dos variables, una de tipo string para el nombre de los ingredientes y otra de tipo int para los totales de cada ingrediente, y esta vez utilizamos private set cerrar a que solo dentro de esta clase se pueda modificar las variables, e indicamos la creación de un nuevo diccionario con dos variables. Con public void declaramos un nuevo método, que será para agregar la producción de cada receta, es por ello que entre paréntesis invocamos a la clase de recetas jugo, creamos una nueva receta y declaramos una variable tipo int para guardar la cantidad de jugos a producir. Posteriormente abrimos unas llaves e indicamos una condicional en la que indicamos que si una receta está vacía o si el valor indicado es un número negativo.
Con la función for each indicamos que si se cumple la condición de if, los ingredientes de la receta se devuelven a un valor de 0. Continuamos con una condicional en la que indicamos que el ingrediente exista dentro de la lista de totales con un valor, y si no está, le asigna un valor 0. Esta parte la construimos con ayuda de IA, pues la forma de declarar lo que necesitábamos que no hiciera la calculadora resultaba un problema. Esta parte del código es la que se encarga de calcular la cantidad de totales y para eso invocamos las variables de cantidad por unidad para las cantidades de los ingredientes y cantidad para indicar las unidades a producir y las multiplicamos. Así, nos permite agregarlo al diccionario y guardarlo para sumarlo con el resto de ingredientes. Para finalizar utilizamos el método público limpiar, abrimos llaves e indicamos que lo que debe limpiar el método son los totales guardados en el diccionario. Dando doble clic sobre el formulario podemos acceder al código del mismo. En este archivo trabajamos con la clase form1, que representa la ventana principal del programa. Aquí se conectan todos los elementos gráficos con la lógica interna y se codifican para indicar qué deben hacer. Comenzamos incluyendo Using System y Using System, Windows, Forms, ya que trabajamos con un formulario y necesitamos acceder a todos los controles y funciones que ofrece Windows Forms. Dentro de la clase parcial form1, form, declaramos dos elementos importantes. Una instancia de calculadora ingredientes, que será la encargada de recibir las cantidades solicitadas de cada receta y calcular los totales. Y variables privadas de tipo receta jugo, donde guardamos cada una de las recetas disponibles, detox, desinflamante, anti-age, digestivo, energizante y glucosa low. Continuamos con el constructor del formulario Public Form 1, iniciamos la interfaz gráfica con Initialize Component, y posteriormente creamos una nueva calculadora de ingredientes. Cargamos las recetas llamando al método cargar recetas. Configuramos la vista donde se mostrarán los totales con configurar List View. Con el método cargar recetas damos valor a las variables que declaramos para cada receta. Cada una recibe una receta creada mediante los métodos estáticos de la clase recetas. Con el método configurar List View configuramos el control List View, que es donde se mostrarán los totales calculados. Primero lo limpiamos con LV totales, clear, indicamos que la vista será de tipo details, y después añadimos dos columnas. Ingrediente y cantidad G con alineación a la derecha. También activamos Full Row Select para que el usuario pueda seleccionar filas completas. Continuamos con el método leer cantidad textbox txt que encarga de validar las cantidades ingresadas por el usuario. Indicamos que, si la caja está vacía, se devuelve 0. O si el texto no es numérico, se marca un error con format exception. Y si el valor es negativo, se genera un argument out of range exception. Este método nos permite evitar valores no permitidos antes de enviarlos a la calculadora. El método btn calcular /click es la parte más importante pues aquí se leen las cantidades, se realizan los cálculos y se muestran los resultados. Lo envolvemos dentro de un bloque try catch para manejar errores de ingreso de datos y mostrarlos en un label. Dentro del try, limpiamos la calculadora para empezar desde 0, leemos las cantidades de cada textbox usando el método leer cantidad y por cada receta cuya cantidad sea mayor a 0, agregamos la producción correspondiente a la calculadora mediante agregar producción. Llamamos a mostrar totales en List View para desplegar los resultados y mostramos un mensaje de éxito. Si el error es de formato o número negativo, lo mostramos al usuario. Si ocurre cualquier otro error inesperado, también se muestra en el label de mensaje. El método mostrar totales en List View, limpia el List View y carga cada ingrediente y su cantidad total. Utilizamos un for each para recorrer el diccionario totales de la calculadora. Por cada ingrediente, creamos un nuevo List View item. Agregamos la cantidad encontrada. Añadimos el ítem a la lista. Finalmente, si el diccionario está vacío, informamos al usuario que no hay ingredientes porque no ingresó cantidades válidas. Con el método btn limpiar /click se borran todos los textbox. Se limpian los totales de la calculadora. Se limpia la lista del List View. Se muestra un mensaje indicando que el formulario está limpio. Finalmente, usamos el método btn salir /click que cierra la ventana con this, close, finalizando la ejecución del programa. Esto sería todo de este video, agradecemos su atención en este video que es nuestro proyecto final de un tema de programación y simulación, gracias.